Sí, por precaución, ante una paciente que todavía tiene determinado el origen de una infección respiratoria grave que tuvo, se toma en este marco de la pandemia, en esta fase de la pandemia, se la considera dentro del protocolo de caso sospechoso y se procede con todo lo que implica eso, el análisis de laboratorio, el envío de muestras al Malbrán, al Instituto de Referencia, para confirmar o descartar la enfermedad, y el abordaje de sus contactos y sus nexos en la comunidad. Es por eso que esta es una paciente que, bueno, está en este momento considerada como un caso sospechoso de muy baja probabilidad de ser coronavirus, pero por protocolo uno en este momento, como decíamos, del marco de la pandemia, se tiene que llevar adelante. ¿La paciente se presentó aquí en el hospital de Esquel? La paciente ingresó por el hospital de Esquel, fue abordada, tenía un cuadro grave y luego, como es una paciente con obra social, fue trasladada a una clínica privada de esta localidad. Bien, estamos hablando de una persona mayor de edad, menor. Es una persona mayor de edad, sexo femenino, cerca de 66, 67 años, con patologías de base, que tenía antecedentes patológicos. Por lo tanto, bueno, es entendible que se complique en algún cuadro respiratorio infeccioso de otro origen, ¿no? Entonces ese es lo más probable, pero no deja de estar bajo el protocolo de estudio. Bien, a raíz de esta paciente, ¿cuántas personas más quedaron aisladas? Se detectó 3 o 4 personas en contacto, digamos, estrecho, que uno lo considera, como para hacer el procedimiento hasta que se confirme o descarte. Si obviamente el caso se llegara a descartar, que es lo más probable, se levanta la medida esta de aislamiento, ¿no? Es importante recalcar las medidas comunitarias que uno adopta, no solo con el caso que está atendido, que está aislado, sino justamente con las personas que compartieron, que estuvieron en contacto, para no diseminar la enfermedad en nuestra comunidad. Siempre hay que tener en cuenta las personas que regresan de viaje, de zonas afectadas, hasta el día de hoy, pero es una situación dinámica. Tenemos países con circulación de coronavirus, que son China, obviamente, el epicentro de la pandemia, Corea del Sur, Irán, Italia, España, Alemania, Francia. Son lugares donde está circulando el virus con mayor intensidad, y alguna persona que regrese de esos lugares tiene que reportar que volvió, porque se toman medidas con esa persona, se le sugiere un distanciamiento, implica esto que trate de no concurrir a su trabajo, a las escuelas si es algún niño que viene de esos lugares. Eso es lo que se adoptó esta semana, digamos, como ser un poco más sensible y no diseminar la enfermedad. ¿Esta paciente estuvo en alguno de estos lugares que mencionaste? No tiene ningún antecedente epidemiológico, ni de lugar de zona de circulación, ni con ningún caso confirmado de coronavirus. ¿Con alguna otra persona que sí haya estado en esos lugares? Con ningún... en realidad lo que hay que entender es que por haber estado en contacto con una persona asintomática, no hay que tener el miedo. Sí, uno cuando tiene contacto estrecho con una persona sintomática, que es el momento de la transmisión, ¿no? Eso es importante. La persona transmite la enfermedad en el momento que tiene síntomas, y obviamente cuando se expone a alguien, a esa persona, se puede contagiar. Entonces es importante eso, porque si no empezamos a generar pánico en la misma sociedad, ¿no? Que todos tenemos que mantener un aislamiento, hay que diferenciar esas dos situaciones. Las últimas dos preguntas, si los libero. La primera, si se encuentran aislados acá dentro de la ciudad, dentro del hospital de Esquel, y la segunda, ¿en cuántos días aproximadamente lleva este tiempo para conocer si es un caso positivo? No, el aislamiento del paciente obviamente se hace en el lugar de atención. En este momento está en un nosocomio privado, y a las familias o a las personas que estén en contacto con ese caso se les recomienda el aislamiento domiciliario. No se lo aísla en ninguna institución de salud, eso es importante, que permanezca en su domicilio, que no reciba visitas, que no, digamos, si tiene alguna necesidad especial de recibir a alguien, que utilice barbijo, si no es necesario. Es un resguardo de esa persona, que reducir el riesgo en la comunidad. De eso se trata el aislamiento, ¿no? De no diseminar
una estrategia de reducción de riesgo. No es un aislamiento estricto en donde uno tenga que estar sin nadie al lado. Puede haber convivientes en ese hogar, no es que tiene que estar solo, aislado. Puede haber convivientes siempre que mantenga distanciamiento. Recordemos que la enfermedad se transmite por contacto respiratorio cercano. Entonces, evitar estar cerca, mantener las medidas de higiene, o sea, básicas, no lavarse la mano, la superficie, estar descontaminadas todas las superficies. Esas son las medidas esenciales, más importantes. ¿Y en cuántos días se va a saber aproximadamente? Eso lo determina el Laboratorio Nacional de Referencia, que se envía la muestra hacia Buenos Aires y de acuerdo al tiempo, no más de una semana, tenemos el resultado. Bueno, se está trabajando con el Hospital de Esquel, ¿sí? O sea, la parte de epidemiología, con el Hospital de Esquel y con los hospitales rurales, informando, estamos en contacto y estamos programando reuniones, ya sea con el Hospital de Esquel como con hospitales del medio rural. ¿Se va a dar un informe diario como pasaba con el hantavirus también respecto a este tema? La información va a estar centralizada en Rawson, epidemiología de Rawson. O sea, va a haber un reporte diario manejado, o sea, a nivel central.